Bienvenidos a una nueva emisión de En Confianza con mi Padre. Vamos a estar transmitiendo estos videos, estas cápsulas, a fin de estar hablando sobre la bendición de seguir a Jesucristo. Somos cristianos, no somos religiosos, y este es un programa para cristianos y para no cristianos, para que comprendan cómo es seguir a Cristo. Les doy la bienvenida, les pido que compartan este video, les pido que le pongan like y compartan con sus amistades. Síganos para que este proyecto crezca. Vamos a platicar esta tarde, es tarde aquí en el estado de Hidalgo, una tarde fresca de invierno, pero muy agradable. Quise estar aquí en el jardín de mi casa para platicar de algo más íntimo, de algo más para conocernos, para que ustedes sepan quién es el que les habla, cómo fue la transformación, cómo fue la manera en que Dios transformó nuestras vidas, mi vida y la vida de todo aquel que se acerca a Él. Yo soy originario del estado de Hidalgo, del centro de México, del municipio de Alfajayucan, y nací y crecí en una ranchería cercana al municipio, a 15 kilómetros, y mi formación fue la de toda familia de clase media del campo, con las costumbres que tenemos en el campo mexicano, de una familia católica, de una familia ranchera. Crecí y estudié medicina veterinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Tuve una vida como la de cualquier persona normal de esta región, con religión, con diversiones, con fiestas populares, fiestas religiosas. Me casé, tengo 3 hijos, mi esposa vive conmigo y tenemos una familia unida. A pesar de esto, a pesar de que somos cristianos, no siempre fue mi vida perfecta. Soy buen médico, pero fui un pésimo estudiante, muy irresponsable. Era una persona que cuando tenía depresión no hacía las cosas, no estudiaba, llegué a perder semestres en la universidad y así fui dando bandazos en la vida. Pero yo tuve un problema que duró casi muchos años de mi vida, y es que a los 14 años empiezo a fumar. Entre los 3 y los 14 años empiezo a fumar y nunca dejo el cigarrillo. A pesar de que practiqué deportes como el boxeo, el karate, la charrería, la lucha libre y este tipo de cosas, era un hombre muy inquieto, nunca dejé de fumar. Y esta condición permitió que hace 10 años, yo ya tuviera, casi 11 años, yo ya tuviera los pulmones deshechos. Tosía, escupía sangre, tenía una tos todo el tiempo, una tos crónica, manchaba las almohadas con nicotina y aparte de todo, lo más feo de esto era que si yo no fumaba me ponía de mal humor y de un carácter pésimo. Desgraciadamente para estas fechas yo no era capaz de luchar contra la adicción que tenía la nicotina y a 54 sustancias adictivas que tiene el cigarro comercial. Ya no era capaz de seguir con esta vida, pero aparte de todo, tenía largos periodos de depresión, de desánimo, como mucha gente. La religión no me hizo encontrar a Dios. Yo soy de una familia tradicionalmente religiosa, tradicionalmente guadalupana, y a la fecha soy el único cristiano de mi familia. Obviamente mi familia, mi núcleo familiar, mi esposa y mis hijos sí siguen a Jesucristo, pero lo que es mis padres, mis hermanos y toda la casa de mi padre, todos son católicos. Tíos, parientes, primos, todos son católicos. Entonces para mí fue un proceso en el que realmente, más que yo poner interés o esforzarme por seguir a Cristo, no. Simplemente en alguna ocasión mi esposa tuvo la necesidad de una oración por un problema que estaba pasando, y ella fue y se acercó con los cristianos, y todavía tuve el descaro de burlarme de ella cuando regresó. Y empezaba a decirle cosas que nos dicen a los que somos cristianos, como salpatá para atrás, como un montón de cosas.
Pero cuando un día decido acompañarla, me doy cuenta que la forma de explicar las escrituras era diferente y me empiezo a interesar, y el pastor ese día me dijo, repita conmigo, y repetí la oración de fe para aceptar a Cristo. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba haciendo, me puse a temblar y me acordé de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, del cura del pueblo y de todo el mundo, pero dije, ya lo dije, ahora tengo que estar viniendo, pero como algo obligatorio. Pero yo seguía fumando, yo seguía con angustias, con falta de fe, hasta que unos meses más tarde el pastor dice que me invitaba a un retiro. Y yo no quería ir. La congregación, los que se congregaban en una célula que era de los miércoles en las tardes, iba yo a esa célula, me convencieron entre todos, pero yo no estaba convencido. Al otro día, era un miércoles, el día viernes había que irse al retiro, era de 3 días. Por cierto, yo estaba poniendo muchos argumentos. Uno, que no tenía dinero, no tenía liquidez, tenía que pagar algunas deudas. Y el pastor me dijo que Dios iba a pagar, que él levantó una ofrenda para que yo fuera. El otro pretexto que estaba poniendo era que, como yo salgo a trabajar temprano y regresaba a mediodía y mi esposa tenía un negocio, pues yo preparaba la comida y se la llevaba. Entonces decía, si me voy 3 días, mi pobre esposa se va a morir de hambre, ¿no? Y así pretextos que estaba poniendo. Pero cuando llega mi esposa y le pregunta, ¿qué opina de que vaya? Mi esposa dice, pues que se vaya porque le hace falta. Y yo empecé a sentir esa ira, ese coraje, ese desánimo, ese escozor de cuando vas a hacer algo que no quieres hacer. Pero cuando todos me presionaron y acepté, yo dije, bueno, voy a ir. Y un día antes de irme le digo a mi esposa, bueno, mañana voy a ir al retiro. Si Dios me quita el tabaquismo, me convierto a Cristo. Esa vanidad que tenemos los seres humanos de ponerle condiciones a Dios es lo que no me dejaba. Fui y fue algo maravilloso, algo bello, porque yo todavía al abordar la camioneta que nos iba a llevar, una van, todavía fui con un amigo y todavía nos compramos la última cajetilla de cigarros. Y antes de entrar al retiro nos fumamos un cigarro y planeamos a medianoche salirnos a fumar. Pero cuando entro al recinto donde se estaba predicando, entramos tarde porque viajamos 3 horas para llegar a ese lugar, llegamos tarde, estaba la presencia de Dios tremenda en ese lugar, se sentía, se palpaba, y lo que alcanzo a escuchar del que estaba predicando es, estás en pecado, pídele perdón a Dios. En ese momento, con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu de Dios, que es el que nos convence de pecado, el que nos convence que hemos pecado, nos redarguye la mente y hace que nosotros saquemos lo más íntimo de nuestro corazón. En ese momento me convence de pecado, y yo empiezo a temblar de miedo. Yo tenía 48 años de edad, siempre fui un tipo valentón, presumí nunca tenerle miedo a nada. Los deportes que practicaba eran muy arriesgados, charrería, karate, lucha libre, boxeo, pero en ese momento yo temblé de miedo. Pero era un miedo tremendo porque me estaba dando cuenta que realmente había vivido en pecado muchos años de mi vida. Había hecho cosas muy malas, cosas que la Biblia dice que no debemos de hacer, y empezó a temblar. Y se estaban despidiendo y dando instrucciones para que ya todos se fueran a dormir porque lo fuerte empezaba al día siguiente, y me dan una hojita. Yo no entendía nada porque no había llegado a la explicación. Y la hojita tenía una lista como de alrededor de 150, 200 pecados que comete la gente moderna comúnmente, y nos dice el pastor, analícenla, pero no le pongan palomitas ni su nombre para que no se quemen. Analícenla en su corazón, piensen. Y yo, empezando a analizar la lista, me doy cuenta que la mayoría de esos pecados que decían ahí yo los había cometido.
y me entró un gran temor. Y toda esa noche no dormí. Toda esa noche estuve en vela. Cuando cerraba los ojos veía cómo caía en un abismo negro. Y todo el sonido se iba perdiendo hasta que me quedaba en la mente un zumbido fuerte que se iba haciendo leve hasta que al fin se iba perdiendo. Y eso me asustaba mucho y me despertaba. Pero me despertaba jalando aire porque yo ya había dejado de respirar. Y eso no me permitía cerrar los ojos y no dormí esa noche. Al día siguiente me levanto muy temprano y me voy al salón donde iban a hacer las predicaciones. Yo fui el primero que llegó, me senté hasta adelante, esperando nada más el momento de poderle pedir perdón a Dios. Cuando llega el pastor y empieza a predicar a Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y empieza la administración y empezamos a confesar nuestros pecados. Éramos un grupo de 36 varones que habían hecho de todos, de todo habíamos hecho. Entonces empiezo a temblar, temblaba como una hoja, caigo al suelo y empiezo a convulsionar como si tuviera ataques epilépticos. Yo me perdí, ya no supe de mí. Cuando vuelvo en sí, ya no había nadie en el salón, todos se habían ido a desayunar. Pero yo me levanto siendo una persona diferente. Me levanto como si me hubieran quitado un peso de encima, recobré un poquito de estatura porque caminaba encorvado, pude enderezar la columna, pude respirar después de tantos años. Y gracias a Dios, es un milagro de Dios en mi vida. A partir de ese momento no se me volvió a antojar un cigarro, llevo ya casi 11 años, pero lo maravilloso de esto fue que todo el daño que traía en los pulmones me fue quitado en ese momento. Ya no escupía sangre al toser, ya no tosía, ya no tenía esas flemas espesas, negras, llenas de sangre, ya no tenía catarro en la nariz, jalaba aire y podía llenar los pulmones perfectamente. Y a partir de entonces, ahora cuando le platico a los médicos que fumé 34 años de mi vida, a un promedio de 15 a 20 cigarrillos diarios, aunque hubo temporadas que me llegaba a fumar hasta 60, los médicos no me creen y me dicen que eso es mentira, que mis pulmones están completamente sanos. Esto es lo maravilloso de Dios. En el próximo video vamos a seguir platicando sobre mi conversión y cómo es que llegué a servirle a Jesucristo. Si tienen algunas dudas, pueden preguntar para yo despejarlas. Compartan este video, que la paz de nuestro Señor y la gracia de Jesucristo esté siempre con ustedes.